Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a Lectura de la Biblia en un año en español. Gracias por conectarse y gracias por seguir la página Lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra del Señor un día más. Estamos en Salmos, hemos dicho que vamos a leer, voy a transmitir muy seguido porque tenemos un viaje de retorno a Alemania, estamos en Italia, así es que el internet no es muy buena. Así es que está saturada de gente en verano, así es que vamos a seguir haciendo transmisiones continuas, pero van a estar en orden, usted las va a poder hacer en orden, de una forma en orden. Ok. Bien, vamos a orar antes de empezar, vamos a leer Salmos 78, 79 y 80. Guárdalas, papi. Ahí no, se moja, se vuelan. Dámelas. Ponlas adentro en el auto, ¿deja ver? Oh, qué guay. ¿Quién pintó esto? Mira los dibujos de mis hijos. La mano son señas. Papi, te vas a jugar con tu hermano, ¿vale? Dale la mano a tu hermano, ¿vale? Yo tengo que transmitir, ¿de acuerdo? ¿Cuáles fichas tiene mi hermano? 3 y 3. Portaros bien, ¿eh? Rico, cuida a tu hermano, ¿eh? Invítale a ella también, si puede, ¿eh? ¿Sí? Pero pide permiso a la madre. Ok, vamos a orar. Son mis hijos que están aquí. Señor Padre Santo, le damos gracias, Señor, por la lectura de su palabra. Gracias, Padre, por un día más, Señor, vamos a leer su palabra, Señor. Estamos en Salmos. Así es que, Padre, le pedimos que nos ayude con su Santo Espíritu para obedecer, para entender, para cumplir sus verdades, Señor, para aceptar sus promesas, Señor, y para conocerlo más a usted. Así es que, Padre, dejamos este tiempo en sus manos. Prepare nuestros corazones, obre con poder a través de su Santo Espíritu en nosotros. Ayúdenos, Señor, a ser enseñables, que nuestros corazones, Señor, acepten su verdad. Y eso se consigue, Señor, a través de la lectura de su palabra. Así es que, Padre, dejo este tiempo en sus manos, Señor, y bendíganos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, coja su Biblia, capítulo 78 de Salmos, y vamos a leer la palabra del Señor. Amor. Le he dado 3 fichas al Kurt y a Car. ¿Vale? Sí. Y no sé si le invitan a Franci también a los juegos. Dame unas 2 a mí. Ya, yo compro. ¿Ya? Capítulo 78 de Salmos. La traducción que yo leo es Reina Valera. Usted puede leer Reina Valera o también puede utilizar la traducción de las Américas. Capítulo 78 de Salmos. La palabra del Señor dice así: escucha, pueblo mío. Este es Asaf. Seguimos con Asaf. Asaf también escribió los Salmos. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es decir, Asaf está en ese tiempo, era necesario que los padres enseñen el conocimiento de Dios a través de la repetición, a través de la enseñanza en casa. Eso era el pueblo hebreo. Nosotros los cristianos igual, es en casa la enseñanza. Perdón que yo diga esto es duro lo que voy a decir, pero es bíblico. La iglesia local no tiene la obligación de hacer una escuelita bíblica para los niños. Es obligación del padre y de la madre enseñarles a Dios. Eso dice la Escritura. Queremos ser creyentes, hay veces que queremos ser judíos, queremos ser hebreos, hablar en hebreo, pero ¿y esto? ¿Por qué no aplica esto primero antes de hablar palabras en hebreo? Usted no es hebreo. Esto es en español, esta obra de la Biblia en un año. Usted habla español.
Y Dios escucha, entiende todos los idiomas. Mire, y el pueblo contaba las maravillas, las alabanzas y los portentos que hizo Dios, para que de esa forma los niños van creciendo y entendiendo y conociendo al Señor de las Escrituras, al Señor de Jacob, al Señor de Abraham. El Señor lo conocían de esa forma, y de esa forma iban los niños adquiriendo temor del Señor. Sabían que Dios se indignaba, se encendía su furor, se encendía su ira y castigaba, porque Dios era fuego consumidor. También, ya lo vamos a ver aquí en Salmos, en esa lectura gloriosa. Sigamos, capítulo 78, verso 5. Él estableció testimonio en Jacob, ¿se da cuenta? Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Mire el resultado, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Aquí va a ser otra parada. Mire lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda lo que hemos leído? Todo el proceso de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, que cuando lo sacó Dios con mano extendida, con brazo extendido, con mano poderosa del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto, de la esclavitud de los egipcios. ¿Y qué pasó con este pueblo? Cuando Dios ya se enfadó con Moisés y le dijo, ve y dile a tu pueblo esto y aquello. Estoy cansado de este pueblo rebelde, de dura cerviz, nación depravada, malvada. Y no los consumió a muchas generaciones en el desierto. Y no solamente a ellos, sino también consumió también naciones malvadas. Ese es el Dios de las Escrituras, que no es predicado correctamente en el púlpito. Mire, vamos a leer otra vez. Pero ¿cuál es el propósito de que se le debe de enseñar a los hijos la palabra del Señor? En ese tiempo el pueblo hebreo, la nación de Israel, era obligación de los padres enseñarles la palabra y todo el conocimiento de Dios, hasta en esos tiempos, de todo lo que había hecho Dios, sus milagros, sus maravillas, sus portentos, y lo que era fuego consumidor también, el Señor. Voy a repetir el verso 7. Repitamos en la lectura sincrónica, es necesario retroceder y repetir. La repetición es muy buena. Dejemos de que el Espíritu Santo trabaje a través de su palabra. Mire, verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Se da cuenta? Los hijos van a entender a través de la repetición, a través de la enseñanza, a través de contar las cosas del Señor, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿Como cuáles? Como el pueblo anterior, pues, los padres hacían lo que les daba la gana. Que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Mire, si usted no enseña Biblia a sus hijos van a ser contumaces, rebeldes, depravados, sinvergüenzas. Eso dice la Biblia. Deje a un lado al rey David, de lo que él hizo y todo. Refléjese usted en Salmos. Sigamos con el verso 9 del capítulo 78 de Salmos. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Qué pasó con los de Efraín? ¿Qué pasó? Volvieron sus espaldas. No guardaron el pacto de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de haber dado la espalda al Señor? Era su pueblo. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Si usted da la espalda a Dios, si usted no pone en primer lugar a Dios, si usted no busca a la primera hora de la mañana, esto, ¿sabe lo que le va a pasar? Déjeme leérselo. Dice las maravillas de Dios que hizo. Dice los portentos, verso 13, capítulo 78, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, les guió de día con nube y toda la noche con
resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Les dio sustento. Aparte que les daba guía, los alumbraba y los llevaba, les dio sustento para que puedan mantenerse, para que puedan comer y beber. Eso es lo que hace Dios. Verso 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Mire el ser humano como es desagradecido. A pesar de que Dios, un Padre de verdad, le dio todo, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, lo que les daba la gana, sus deseos, mire. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes, inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Subraye con rojo, pan y carne. Ahí lo vemos a Jesús, al Santo de Dios. Claro que sí que va a poder dar pan, claro que sí que dará carne. Les dio el cuerpo del Señor Jesucristo, pues, a su pueblo. ¿Y qué hizo? Lo rechazaron, lo mataron en una cruz, lo despreciaron. Generación perversa, mala. Y nosotros de igual forma. Nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Verso 21, por tanto oyó Jehová y se indignó. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Aún así, misericordia de Dios. Dios es compasivo y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, e hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Verso 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Aquí voy a hacer otra parada, otra pausa. Wow, estamos conociendo a través de Salmos el carácter de Dios. Mire, les cumplió el deseo de su corazón de comer comida a su gusto, les dio, pero abajo ¿qué dice? No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. ¿Se da cuenta que Dios se indigna y es fuego consumidor? ¿Se da cuenta? ¿Dónde vemos en la Escritura, dónde nos encontramos en la Escritura que es un abuelito, viejito, barba blanca, que está sentado con bastón, de ropas blancas y que da regalos? ¿Dónde? No leen la Biblia. Y esa gente que no lee la Biblia es por culpa del pecado. Porque el demonio no le gusta, no quiere que las personas o los creyentes lean la Biblia o leamos la Biblia. Yo también me meto, porque el demonio también es poderoso para engañar y hacerme creer de que este ministerio no sirve y de que no lea la Biblia toda la vida. Sigamos, 32, verso 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Es decir, vanidad. Poco tiempo les dio. Los fulminó, mire, dice, y sus años en tribulación, sufrimiento. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. Vea como la Biblia declara Redentor en el Antiguo Testamento. Luego lo vamos a acostar al Cristo Redentor. ¿Se da cuenta que es el mismo Dios? Padre e Hijo. El mismo Dios.
Mire cómo trabajaba el Señor, el Altísimo. Se los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. No hay que explicar nada aquí para poder entender esto. Dice, pero él lisonjeaba con su boca. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. No estuvieron firmes en su pacto. Vea, declaraciones duras de la Biblia, del pueblo de Israel. Ahora, voy a detenerme aquí. ¿El pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Sí. ¿Vale? Si Dios, ¿y por qué Dios no coge a su pueblo? Dice, pero mire lo que dice la Biblia. Dice, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Bueno, si es Dios y es su pueblo, ¿por qué Dios no lo cogió a su pueblo y lo hizo que no le lisonjeaban? Que sean honestos con él, que sean sinceros y que se entreguen sus corazones y que sus corazones sean rectos y que fueran firmes con él, con su pacto. ¿Por qué no hizo eso Dios con su pueblo? Es su pueblo, él es Dios, él puede hacerlo. Tranquilamente lo puede hacer. ¿Por qué no lo hizo? Una pregunta difícil, ¿verdad? Fácil de contestarla, según la Biblia. Porque el pueblo de Israel fue el camino, fue el medio, fue usado para llegar al pueblo escogido, para el pueblo elegido, para el pueblo redimido, para el pueblo justificado, una nación santa, un pueblo santo, la iglesia, para que de esa forma poder redimir a la humanidad creyente. ¿El pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Sí. ¿Es exclusivo? No. Es preferente. Dios tiene un calendario profético con el pueblo de Israel. Ahora sigamos la Biblia para entender más de aquello, de ese punto doctrinal. Pero eso es lectura. No vamos a entrar en polémica, ni en discusiones, ni nada por el estilo. Mire lo que dice su pueblo. Dice verso 78 del capítulo 78. Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Soplo es la humanidad, somos soplo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo Israel. ¿Vea? Eso era lo que éramos nosotros también. Nosotros le provocábamos antes de ser creyentes. No se acordaron de su mano, del día de que los redimió de la angustia. ¿Ve? Tenemos un corazón desagradecido. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas, que los devoraban, y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo, y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias, y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Otra vez voy a repetir el 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Esa es la ira de Dios. ¿Ya estamos entendiendo la palabra? Mire, ira. La ira de Dios es enojo, indignación y angustia. 3 cosas es la ira. ¿Se da cuenta? Ahí está. Un ejército de ángeles destructores. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Mire cómo los libera. Los liberta.
los saca, les da salvación. Es como que los lleva a un pasto, los tienen encerrados, los llevan los pastorea y que vayan a comer un pasto, como un pastor, Dios el Padre. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace en el Antiguo Testamento el Dios de la Biblia. Y luego vemos en el Nuevo Testamento a Jesús, el buen pastor. ¿Vio? El mismo carácter. Sigamos con la lectura. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. ¡Wow! A pesar de que le fueron rebeldes, infieles, y Dios fiel, pero los castigó también. También les dio tastas, como a hijos. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos. Mire cómo es el ser humano, como bestias. Somos como bestias. Eso dice la Biblia, dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Los oyó Dios y se enojó. Mire, empezaron con la idolatría. ¿Cómo está el mundo ahora actual? ¿Cómo está? Idolatrando, no solamente teniendo ídolos internos, sino también idolatrando imágenes, estatuas y haciendo ritos y quemando incienso. Lo mismo. Y en gran manera aborreció a Israel. Se dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. ¿De dónde sale el Señor Jesucristo? De Judá. Él es el león de Judá. Mire, el monte de Sión, la ciudad de David, dice, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. ¿Vio? Otra vez, como un pastor, apacentar. Se da cuenta cómo el Dios Jehová, el Dios de la Biblia, el Señor, saca al pueblo y les pastoreaba. Los sacaba a esas ovejas como que vengan a comer pasto. Los sacaba de Egipto. Se rebelaron, los castigó. Utilizó una nación malvada para que los asolara por rebeldes. Y luego a esa nación malvada también les dio su merecido, porque Dios es justo. Carácter del Señor en Salmos. Revelación divina. Mire, escrita. Verso 30. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Hemos terminado. Ahora, ¿quién nos apacienta? ¿Quién es el buen pastor? Revelado en Salmos, proféticamente, que aparece en los Salmos y que actualmente está sentado en el trono. ¿Quién apacienta? Jesús. Ese es el buen pastor. A la iglesia, a todo ser humano que cree. El pueblo de Israel lo rechazó al Mesías. Capítulo 79 de Salmos, sigamos, dice: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad,
Han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Pero por qué será? ¿Por culpa de qué? Pues por vuestra propia culpa. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Le están pidiendo perdón, están reconociendo. Pero ¿quién hace todo eso? El mismo Dios. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Están pidiendo perdón. Para poder tener la salvación, se debe de pedir perdón, reconocer la maldad. Sentirnos culpables, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos, que fue derramada. Llegué delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Capítulo 79 terminado. Mire, ¿qué dice 79? Vemos el juicio de Dios, cómo se enciende, cómo castiga, pide perdón el pueblo. Luego reconocen al Señor que es el único que los puede salvar, desde que les ofrece la salvación. Y al final dice, te alabaremos. Mire el proceso, vamos a ver, mire, dice, primero, temor, convicción de pecado, arrepentimiento, confesión, el poderío y la salvación de Dios que provee, piden perdón, y luego el resultado es que alabamos eternamente por siempre al Señor. Vemos la salvación en el capítulo 79. ¿Se da cuenta? Hay lamento, hay angustia en las personas que no conocen a Dios. Y nosotros también, cuando pecamos. Eso es para nosotros el capítulo 79. Pecamos, arrepentimiento, confesión, y el resultado que Dios nos levanta y lo volvemos a alabar. Esa es la vida del cristiano. Ese es sufrimiento y es doloroso vivir este mundo caído, porque la carne que tenemos es pecaminosa. Pero Dios nos da la salida. Tenemos su Santo Espíritu, tenemos su palabra, lo tenemos a Él y tenemos que buscarlo a Él todos los días. Por eso esta obra de lectura es para que usted lea la Biblia todos los días. Es para que usted se encuentre con el Señor. Es para que usted pase a solas con el Señor. Vea, enciérrese. Lea la Biblia. Un verdadero creyente, la Biblia la atesora, la guarda, la cumple, la vive, se esmera por cumplir. Ya no es la misma persona. Un verdadero creyente que lee la Biblia todos los días sufre, porque ya no quiere ofender a Dios. ¿Se da cuenta? Capítulo 80 de Salmos y terminamos. Dice, oh pastor de Israel. Mire cómo ya la Biblia lo llama ahora. Pastor de Israel. Y luego en el Nuevo Testamento, el buen pastor. Mire, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas, a José, que estás entre querubines. Resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y Benjamín y de Manasés. Y ven a salvarnos.
Mire, una de las cosas que yo he aprendido a través de la lectura de la palabra es de que en la conversión o en el nuevo nacimiento, el salvo debe entender o debe de pedir salvación. Por eso se debe de predicar la palabra correctamente, ser fiel a las Escrituras. Porque las personas están creciendo personas que no son creyentes. Solamente han tenido una sensación, han tenido un emocionalismo, han tenido han llorado, pero en realidad no han sentido la necesidad, no han entendido bien del infierno y de la separación eternamente de Dios, el juicio. Mire lo que dice, y ven a salvarnos. ¿Salvarnos de qué en el Evangelio? De que Dios nos mande a un lugar donde hay lloro y crujir de dientes y ya no hay vuelta atrás, ya no hay regreso, ya no hay otra oportunidad más. Separados totalmente de Dios, sin ninguna otra opción de salir de allí, por toda la eternidad. De ese lugar la persona tiene que gritar, clamar, decir, sálvame, Señor, de ese lugar. Verso 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Tu rostro, tu poder, tu nombre, la obra de Jesús, la cara de Jesús, la gloria, su sacrificio, su justicia. Oh, dice Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Ahora están aceptando lo que Dios está haciendo. Están aceptando. Aceptación, eso es muy bueno. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Se da cuenta? Mire, otra vez. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Pero eso fue por culpa de ellos mismos, por la rebeldía, porque tentaron, protestaron contra el Dios, se quejaron contra Dios. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Aquí voy a hacer un alto. Mire, al principio en Salmos hemos leído de que la Biblia dice, en un momento dice que Dios está morando al lado de los querubines. ¿Vale? ¿Ok? Pero también seguimos la lectura y la Biblia declara que Dios está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Está en el cielo o está en la tierra? ¿Cómo es eso? Las dos cosas. La omnisciencia del Señor. Estamos viendo allí. Pero eso se puede entender cuando se lee la Biblia paso a paso y despacio. Y a veces el retroceso de traer a la mente, de recuperar, recordar lo que hemos leído al principio. Para eso es la lectura sincrónica. Mire, dice el 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo. ¿Cómo? ¿Están los querubines o en el cielo? En las dos partes, mire, dice, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visita, ven. Y Dios baja, pues, y se encarna. Estamos viendo aquí la encarnación. ¿A quién viña? Al pueblo de Israel, pues. Dice, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste.
Aquí es glorioso, hermano. Subrayalo con rojo. Ese es Jesús. Verso 17, voy a repetir. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién es? Jesús. Sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Jesús preexistente. Ese es el Cristo. Verso 18. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová, desde los cielos. Restáuranos. Otra vez desde los cielos. No desde los querubines, hasta resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y terminamos la lectura. Y Dios mandó a su Hijo, mandó al Salvador, mandó al Mesías y lo rechazaron. ¿Qué le parece? El capítulo 80 de Salmos. ¿Qué le parece la lectura de Salmos? ¿Está entendiendo Salmos? Ahí está Jesús. Y lo rechazaron. Y él vino a la viña. A su viña. Y lo rechazaron. Gracias, Padre, por este tiempo de lectura. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor. Hemos visto tu carácter. Hemos visto, Señor, cómo usted opera y cómo obra en el ser humano. Hemos visto también, Señor, que somos pecadores y somos rebeldes. Y que usted también es fuego consumidor, Señor. Y que no deja por inocente al culpable, sino que usted consigue sus más fines propósitos también, Señor, castigando y dando su merecido, Padre, a la rebeldía, al pecado, a la iniquidad. Por eso, Señor, también su palabra dice que debemos buscar su rostro, que debemos buscar sus mandamientos, su pacto, Señor, y ser fieles a usted. No debemos apartarnos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, sino que buscar siempre su palabra. En ese final de la lectura, Señor, aparece su Hijo, a quien usted nos dio, Señor, por Salvador. Así es que ayúdenos, Señor, a seguir poniendo nuestra fe y nuestros ojos en su Hijo Jesús. Porque Él es nuestro pastor. Él es quien nos va a ayudar, Señor, en este camino duro, escabroso y tenebroso, Señor. Padre, ayúdenos a crecer en santidad a través de su palabra, a través de la lectura, a través de la repetición, a través del retroceso, Señor, de su palabra, para poder así entender cada día más y poder cumplir, Señor, las verdades que usted requiere y seguir creyendo en sus promesas. Señor, ayúdenos, Padre, a que estar firmes, Señor, siempre en la fe y poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la salvación y gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo, Padre. Porque sin ello, Padre, es imposible al ser humano poder ser redimido ante usted. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo y gracias, Señor, por su gracia, la fe en que usted puso, Señor, para que nosotros podamos creer. Señor, bendígales todo el tiempo. Bendiga a cada uno, Señor, de los hermanos que están en la lectura. Y todo eso le pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos. Nos despedimos. Y será hasta mañana o hasta más tarde. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Chao, chao.